Chicos, esto se pone cada vez más interesante. Hoy es uno de esos vídeos que realmente te lo replanteas, se lo dices o no, pero es que hay que soltarlo, hay que decirlo. 7 días me ha llevado realmente ir dando pistoletazos ahí de vez en cuando y destellos de todo lo que se podría decir. Realmente son muchas cosas que están en juego, algo que no he dejado de repetir durante todo este tiempo, desde que me percaté, pero creo que es momento de empezar a tomar las cosas por como son y empezar a tener más claridad en todos aquellos que están de verdad en el camino de ser su mejor versión. Hoy siento mucho tener que decir que soy testigo, pero totalmente, porque de hecho también quiero hacer, no sé si en este vídeo o si no en un comunicado próximo, testigo de lo que se cuece detrás de cámaras y sobre todo la falsedad que pueda haber en toda esta divulgación y tantas personas metidas que aparentemente tienen buena intención, pero evidentemente no saben cómo es el conocimiento realmente aplicado. Hoy estamos en una de las luchas más grandes de lo que se pueda ver porque es la incertidumbre. Es el desconocimiento, aquello que siempre está rodeándonos, pero muy pocas personas se atreven a descargarlo, a testarlo y mucho menos en hacerse responsable de lo que le corresponde o al menos hacerse cargo de tener una mejor calidad de vida, que con ello hacemos que todo un ejército de parásitos, de tulpas, de egregores dejen de alimentarse de lo mismo. Hoy justamente podría decir el miedo colectivo, se cae lo que no es real, sale de nuevo el karma, porque no podemos otra vez entender que esto no va que nosotros nos confrontemos. Las tulpas y egregores hablan a través de aquellos que tienen la frecuencia baja y no tienen la capacidad de entender lo que es materializar como mínimo un orden en sus vidas, y lo digo porque lo he podido comprobar. Y aquí seguramente que en algún momento haré un vídeo más detallado desde todo mi recorrido en Resonando con tu esencia. Estamos hablando casi 9 años, por no decir 10, desde todo lo que yo empecé claramente a estudiar en reprogramación, en sanación akáshica, en comprender sobre todo cómo funciona la psique, en ponerle voz en aquello que todo el mundo siente, en cómo se materializan las patologías o las sensaciones en el cuerpo, y la medicina convencional no puede llegar mucho más allá de lo que realmente se le da un sentido desde otra área a nivel energético, pero son muchas cosas que dentro de toda esa información la gente está más perdida que nunca. Pero sí mi deber, sobre todo por tener la impecabilidad y la responsabilidad de todos los que me habéis acompañado hasta el día de hoy, siento tener que tener la responsabilidad, como digo, y hacerme cargo, como siempre he hecho en este canal, de ser testigos de todo lo que yo me he podido adentrar. He sido una mujer que cuando han explicado algo, yo misma he ido a comprobarlo. Habéis visto que me he ido a Egipto, me he ido a México, sé lo que realmente he podido estar testando de todo lo que se puede vivenciar. De hecho, este último año que fue el más power, cuando fui a Estambul, cuando pude comprobar con mis propios ojos lo que era algo que no era coherente, me la he jugado y sigo diciendo que me la estoy jugando en todo momento. Por eso creo que también tendré que tomar tarde o temprano una decisión que ya la había tomado en su momento, pero supongo que después de todo lo que veo y lo que se está cociendo, no formo parte de esto. Es sencillo. Ser coherentes, ser impecables, tener, hacerse cargo de lo que estás diciendo, utilizar realmente la información a tu favor, ser buena persona, entender tus tiempos, tus valores, respetarte, comprender el propósito de tu alma. Y sí, podemos llamarlo de como queráis, a veces lo he dicho millones de veces, no es lo que se dice muchas veces en los vídeos, porque vamos a ser claros, cuando nosotros nos ponemos los trajes para poder hablar aquí, a miles de personas, personas que no nos conocen, no saben nuestras vidas personales, no entienden mucho menos para qué lo estamos haciendo, no comprenden.
que puede haber una intención que es la misión y otra cosa es el propósito de tu alma, lo que realmente vienes a trabajar y lo que vienes a construir y vienes a crecer, porque un sanador, cualquiera de los que estamos aquí, no estamos iluminados, estamos en un proceso también de aprender. Pero si hay algo que tengo claro y hace años que lo vengo diciendo, que no sirve de nada que nos estemos confrontando y que estemos dividiéndonos más cuando hemos encontrado pistas en cuanto a muchos de nosotros, ¿no? Los que estamos aquí procesando los datos, pues no podemos tener todo un recuerdo por la vibración de la humanidad y mucho menos por tener un cuerpo biológico prácticamente limitado. Por lo tanto, mi función siempre ha sido recordar que seas tu mejor versión, que recuerdes que cada vez que estás más en tu centro puedes activar un canal o una memoria porque está en la historia o en el registro de tu energía, no de tu cuerpo, impregnado con millones de pensamientos, con tulpas, parásitos, proyecciones de las personas que no saben ni dónde van. Pero hoy sí que es verdad que estamos en uno de los tiempos más confusos de la historia. Estamos ahora formando parte de un gran reality show donde yo no voy a entrar. Y sobre todo aquí sí que os diría que por favor, más que nunca, prestar atención. Las personas que no están alineadas con acciones positivas o sus vidas no son coherentes, yo de vosotros me replantaría mucho más que de dónde estáis y de dónde está descargando esa información. Lo digo porque quizás mi vida, o ahora lo estoy diciendo, porque en todo este tiempo, que seguramente tenga que hacer un vídeo más detallado, he sido muy cautelosa, he tenido mucha educación y me he mantenido siempre al margen de millones de comentarios y de cosas que se han dicho que no eran ciertas, que me las he tenido que callar para no confrontar, para no poner en evidencia a nadie, para no decir nombres, porque creo que no tenemos que dar de comer aquello que hoy en día no está en nuestras vidas. El hecho de ser un ejemplo en todo esto, me he puesto yo misma como conejilla de India para meterme precisamente en berenjenales, en ver qué es aquello que se está diciendo, que se está canalizando y poder decir desde mi propia experiencia que no es lo que parece, que sí que te pueden hackear la psique si no controlas realmente tu propio discernimiento. Si no te atreves a experimentarlo, también no sabrás jamás por dónde va una cosa u otra. Si no tienes buenas intenciones, seguramente hagas pactos con otro tipo de entidades que mucho menos te van a llevar a entender lo que es la paz mental. Hoy muchos de nosotros cuando entendemos lo que representa esto, representa tener paz mental, porque pase lo que pase, no nos quedamos con el juego, no nos quedamos con la parte de lo que está pasando hacia afuera. Es decir, tenemos la capacidad de entender muchas áreas de cómo se desarrolla en ciertas experiencias o egregores o metodologías, pero la podemos ver para sacar un dato, una información, pero no es que nos tengamos que apegar. Somos aquellos que vemos la información desde un margen y nos quedamos con lo que realmente es útil y continuamos nuestro caminar. Somos esas almas antiguas que realmente estamos recordando gracias a todos los que nos atrevemos a poner voz, a poner las caras, a los que nos tocamos, como digo, el petit comité, los que nos vemos sin tener que ocultar nada porque hacemos un trabajo diariamente de protección energética, de protegernos hacia otro tipo de ataques. Por eso, si os fijáis, hace ya muchos años que empecé, al principio, perdón, empezaba en hacer un directo sí y otro día y otro también. Justamente esta semana, para ya ir sumando todo, ¿no? Y también a las puertas del viaje de Glastonbury, que sabéis lo que representa, muy pocas personas a veces pueden entender lo que representa de verdad atreverse a trabajar pues ciertas sombras, ciertas memorias, porque tienes que estar muy trabajado. Tienes que tener una claridad muy definida en tu ser para poder abarcar otra información y que eso no te mueva. Repito, podemos tener un abarque mayor porque sabemos controlar nuestro punto, nuestras vidas.
Y si no, ya hemos tenido todo este año, estos años atrás, que era parte del entrenamiento, como muchos he hablado, cuando hacemos los diagnósticos conscientes o hacemos las terapias personales, que encajan. Porque a fin de cuentas, si hoy tuviésemos que poner a prueba o sacar testimonios o empezar a sacar todo lo que suma para un veredicto final, estamos hablando los de cientos de testimonios y miles de testimonios que habéis sido varios de vosotros, por no decir todos los que estáis aquí, testigos de que cuando algo realmente te resuene, lo aplicas y sabes cómo aplicarlo porque te enseñaron correctamente cómo era la guía para hacerlo, cada uno lo ha descubierto porque le dio la gana y porque realmente lo experimentó. Pero nadie obligó a nadie a tener que hacerlo, entonces es algo orgánico, es limpio. Un verdadero guía o un verdadero maestro o aquellos que están realmente para guiar a un colectivo, jamás, y lo dije desde siempre, cuando empezamos a hacer sanación akáshica o algunos hablan de los registros akáshicos, que en alguno de los tiempos en su momento, que ahí me he quedado, disculpar porque es mucha información, yo no lo tengo apuntado, así va mi mente, es TDA, ¿no? Como digo, consciente, eso me lo inventé yo, pero es una parte donde nos pasa mucho porque tenemos mentes que van realmente muy rápidos y no podemos culparnos por ver cosas que ya tenemos entrenadas. Tenemos las memorias activas justamente de nuestro trabajo previo. Pero curiosamente, hace tiempo yo hacía un diario, perdón, un live sí y otro también. ¿Sí? ¿Os acordáis? Estaba muy, 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 muy metida en estar divulgando constantemente y comentando y exponiendo mi vida. Hace ya como mínimo 2 años que ya dije que esto acababa, precisamente casi 3, cuando se cayeron uno de los velos más grandes que pude realmente darme cuenta y poco a poco, sin decir nada, fui trabajándolo para poder ver dónde era la salida. Y sí, hoy puedo decir que fui parte de tener una conexión o algo que, si tú no lo controlas, hay una línea muy fina de que te puedas perder. Hay una línea muy fina de que se te potencie una personalidad que dejes de ser tú. Pero cuando vuelvo a repetir, tienes un trabajo, eres alma antigua, empiezas a recordar los tuyos, tienes las herramientas adecuadas y sabes, como hemos aprendido mucho de lo que estamos aquí en esferas mentales o Dale forma a tu luz, orgánicamente a cómo recordar cómo son realmente las memorias originales y no las impuestas o implantes o algo o otro tipo de acuerdos con inclusive con otras razas, sabemos perfectamente dónde está porque vemos la mejoría o al menos estamos viendo que nos encontramos mejor porque hay una línea muy fina de tener realmente una exposición, ¿no? A querer tener la fama. Fui muy clara y los que me conocen personalmente siempre he dicho, he visto la tentación en todo momento desde cerca. Soy mamá, y los que me conocéis, soy una mujer que me he expuesto a pesar de cosas que tenía que ver porque las tenía que resolver para mí, las tenía que resolver para tener una claridad que hoy tengo. Porque a fin de cuentas, si muchos resonáis conmigo, es que hemos tenido la capacidad de hablar desde esta posición, no desde allí. Siempre he dicho, podemos percibir cosas, pero si no tiene un hilo conductor, si no es factible en nuestras vidas personales, no tiene sentido. Porque hablar sabemos todos y comentar cosas también, pero el hecho de tener tantos datos, que así hay tantos datos como tanta tecnología ha entrado y estamos comunicados con ciertas culturas porque tenemos la facilidad de tener esta maquinita en todo momento, nos olvidamos de cómo suena nuestra propia música. Nos olvidamos de cómo está nuestro centro, nos olvidamos de dónde está nuestro propósito. Pero bien, parece ser que en este acuerdo, lo que fuera como yo elegí como alma, me quise exponer, o así lo digo, para ver realmente la historia y que aquellos que me habéis seguido, que sois muchos, porque justamente esta semana, curiosamente, he empezado a ver muchos mensajes de hace 8 9 10 años que me seguían, compañeros que desde hace 14 o 15 años ya eran amistades mías
y aquello que en su momento yo decía sin sentido porque no estaba tan abierta. Recordar que yo inocentemente me abrí un canal para poder ayudar porque yo estaba haciendo sesiones personales y decidí abrir un canal que se iba a llamar Mamá Despierta, con un compañero que se llama Ángel, de aquí, que encima es un reportero bastante bueno de aquí de Barcelona. Eso no fue tal cual porque una cosa lleva a la otra, no me salía ser forzada, no me salía hacer como un personaje y lo llevé, que lo habéis visto, porque inclusive están los primeros vídeos de cómo empecé en Resonando con tu Esencia, donde explicaba los vídeos, perdón, los libros, lo que era una respiración, lo que era la sanación, lo que era todo tipo de ataques psíquicos, de cómo poco a poco cuando tú te vas entrenando y vas teniendo una impecabilidad en ti. Impecabilidad, un discernimiento claro, una claridad en tu propia voz, contigo, en reconocer las sombras, en saber si esto te vibra o no te vibra, en empezar a escucharte más con el corazón y no con la mente. Todo eso lo fui, sí, llevando. Hasta que sí, posiblemente en alguna de las cosas, en esa línea muy fina, si tú dejas a todo lo que abarcas, por eso digo, que cada vez que descargas más información, y esto es lo que yo ya me vi en su momento y tomé justamente ya la experiencia suficiente para ya dejar claro que no dejo en manos de nadie lo que realmente me corresponde a mí, porque somos creadores cuando tenemos la intención y el conocimiento de cómo se hace y la sensación, somos energía. Somos seres de luz teniendo una experiencia en la materia. Entonces, cuando tú te vas ordenando más, también lo vas experimentando. Pero cuando le das fuerza a una intención, también. Pero si no tienes control sobre esta vida terrenal, todo lo que pueda estar en planos superiores te puede injertar alguna idea o cualquier cosita y si no la percibes a tiempo, te puede solapar tu propia personalidad. Yo he sido testigo de cómo es esa sensación. Por eso cuando hablamos de sanación o cuando os veo, sé perfectamente de que cuando o sea, cuando no te regulas bien y te vas mucho hacia afuera, puedes confundirte con tu propio ser, porque dejas de escuchar tu intuición, o sea, dejas de escuchar tu parte interna, tu lado femenino, aquello que siempre está ahí, tu vasija, tu cuerpo, ¿sí? Cuando vamos mucho hacia afuera, nos metemos demasiado en la mente y nos ponemos mucho en la lógica y nos vamos mucho sin sentir. Entonces solo son datos puros y duros y que te hacen entrar constantemente en estadísticas y tú te puedes perder si no sientes prácticamente tu corazonada, que es tu guía, es ese hilito de plata o dorado que te conecta con tu yo superior, te conecta a otras líneas del tiempo donde estás conectado con varias versiones de ti y te puedes ayudar realmente a recordar el sentido de tu intuición. Esto vengo a decir que todo aquel que se dedique claramente a despertar o a mover o a hacer más consciente, por eso me replanteé una de las cosas y por eso también digo que dejé de hacer tan seguidamente exposiciones o estar tanto fuera porque tenía que proteger cada vez más mi vida personal. De hecho, una de las cosas que dejé de hablar de mi vida personal o dejar de hacer stories en cosas de mi vínculo, de mi pareja o de mi familia, era precisamente por eso. Porque evidentemente parece que no gusta si se ven a ojos de otra persona. Recordar que la gente te quiere ver bien, pero nunca mejor que ellos. Entonces, para tener más coherencia en este punto y tener la responsabilidad, como muchas veces he recalcado y he dicho que me hago responsable de lo que digo, de lo que hago basado en mi experiencia, también me tomé el tiempo suficiente de recopilar todos los detalles y hacer las cosas que fueran lo más neutrales posible para cerrar los ciclos correctamente y no acumular más karma. Cuando uno se expone fuera e intenta convencer a los demás o intenta decir aquello que ya lo dije hace rato cuando nos fuimos a Argentina, recordar este año que fue muy revelador. Yo me di cuenta hace 2 años de todo esto, repito, en su debido momento seguramente tendré que hacer algún vídeo con más detalle, pero si no, creo que a un buen entendedor pocas palabras bastan, porque creo que mi experiencia puede servir para muchos. Entonces, en este punto, yo empecé a darme cuenta
que no se le puede recordar a aquel que no ha estado en una iniciación, que no entiende lo que es ser, pasar por cierto ciclo, tener que vivir su propia experiencia para saber qué experiencia ha tenido y a través de su experiencia dedicarlo si es bueno o malo, por no recordar también que cada uno elige en esta vida cuando toma más conciencia. Cuidado, porque si no eres consciente, haces que los demás tomen tus ideas o tu vehículo para realizar aquello que tú no tienes fuerza ni dominio sobre ti mismo. Somos vehículos físicos, en cambio, si tú no tienes la capacidad de llevar o manejar o hacerte responsable cómo comes, cómo vives, cómo eres de ordenado y la impecabilidad de tus palabras, que lo que siento, lo que digo, lo hago es lo mismo y lo recojo y lo ordeno, no algo o alguien o aquello lo hará por ti. Vivimos en la ignorancia más grande de la historia. Y por eso mismo, por lo que dicen que ahora hay miles de teorías, millones, pero chicos, creo que cuando en vez de tener tanta información y empezar a decir, bueno, ¿cómo, qué vamos a hacer? Porque todos estamos en una verdad si realmente la vemos desde el punto de partida, desde la experiencia, de la vibración, de la coherencia y del trabajo de cada uno. Entonces, todo en sí es válido, pero dice mucho más una persona que enjuicia, que agrede, que acusa, cuando ninguno, y digo ninguno, porque incluso de todos los que estamos aquí, nadie sabe la verdad. Hablamos de los que llegan aquí, no salen. Si hemos entendido de que todos los que llegamos aquí, cuidado que eso fue como yo empecé al principio. Yo tardé casi 2 años en aceptar, cuando hice una reprogramación mental, en aceptar que algo, aquello, como dicen, todo, cuando empecé a darme cuenta, ya hace 15 años, perdonar de eso, y fui muy sincera, cuando una compañera me habló de los reptiles, de los reptilianos, de los arcontes, todo eso. Yo recuerdo que me pasaban cosas, pero no le podía poner nombre. Y recuerdo que le mandé a la mierda, con todo mi respeto, pero le mandé a la mierda. Era tanta disonancia cognitiva, tenía tanto yo conmigo, tenía tanto bloqueo que era imposible aceptar o realmente el rechazo fue tan grande que no lo quise ver o no lo podía ver. Por eso muchas personas os ha pasado cuando estabais conmigo en el principio. Lorena, no sé qué pasa, pero es que o me habéis cogido rabia, me habéis cogido como recelo, o ha pasado cualquier cosa porque aquella tulpa de Gregor que vive justamente de la baja frecuencia, justamente, curiosamente, también, son personas que no tienen felicidad en sus vidas. Yo hoy lo puedo decir. Hoy puedo ver justamente que el que critica es que no tiene paz mental, no sabe lo que es el amor, no sabe lo que es el orden, no sabe lo que como mínimo es disfrutar. Unas cosas es lo que he dicho yo claramente. Hagamos lo que hagamos, todos nos estamos haciendo un poquito más responsables de lo que éramos ayer. Entonces, hoy me quedo con las personas que al menos cuando tenemos más conocimiento y lo hemos aplicado ya no somos los mismos. Porque cuando tú tienes una verdad que la has comprobado, es imposible que retrocedas en aquello que te hizo daño, o es imposible que sigas dando de comer aquello que realmente sabes que te dejó sin tener la sensación que muchos tenemos hoy. Por lo tanto, en todo ese discernimiento y bagaje, a mí me pasó lo que estoy hablando. Me costó muchísimo aceptar que estábamos, pues, como hablan, en esta cárcel o lo que fuere, pero yo le llamo más en una frecuencia más limitada cuando tienes apegos. Sea lo que fuere, fijaros, cada uno tiene su propio camino, yo le llamo el camino del héroe, el que se elige, el que se ilumina, el que se corona, el que decide, esto está dentro de mí y si yo no me hago responsable, nadie lo va a hacer. A partir de todo ese tiempo, que fueron 10 años, y si os fijáis que yo empecé con el tema y toda mi vida me ha llevado, pues parece ser mi alma tuvo muy claro, desde niña empecé a comer bien, siempre he sido muy atlética, me ha gustado mucho la naturaleza, siempre he tenido conexión con los cuarzos, siempre he estado muy alineada. En mi casa ha habido mucho respeto por valores, a pesar que siempre os comenté, pues públicamente lo dije, ¿no? Pues tuve que pasar la experiencia de que fue que mi mamá pasó por el alcoholismo. Entonces, en ese punto también me lo replanteé bastante cuando ella falleció y ella justamente me pudo dar una información y es lo que comento por mi parte, que dada esa circunstancia, a partir de ahí empezó
toda mi noche oscura y toda la revelación hasta el día de hoy, que seguidamente fue cuando tomo más conciencia de este mundo astral o de este mundo que yo no podía realmente entender que existía, pero sí que empezó a tener sentido en aquellas preguntas que no le podía dar respuesta y aquellas sensaciones como todo el mundo ha percibido, ¿no? Que le toquen o que realmente perciban que le están observando en la habitación o aquel hombre de negro justamente a la puerta que siempre decía mi mamá. Yo siempre he sido una nena que he sido bastante especial desde niña, pero todo esto sin llevarlo mucho más al extremo empecé a ponerle orden a todo esto. Y ese orden justamente en hacerme responsable, en poder poner un poquito más de lógica, en ver que, wow, el miedo me daba el no tener información, pero al tener la información, el conocimiento es lo que te hace esa coraza y empiezas a tener más luz, más refuerzo, más intención con tu psique, porque cuando tú llevas todo un orden de proyección en ti sobre todo, y lo que reina es como digo yo, tu piedra filosofal, tu corazón, tu latido, tu sentir, el ser buena persona, el que ya no es que pienses, sino sientes y luego reaccionas, ¿sí? Es que eh, hemos aprendido muchos de nosotros, es decir, ver con mucho, fijaros que por eso también, que no lo he dicho antes, he pasado a que cuando yo siento que tengo que hacer un mensaje, lo hago. A veces han sido días seguidos y a veces han pasado 2 o 3 semanas. Me he ido a la selva, me he ido justamente a investigar. He cogido el coche, me he encerrado yo sola en la montaña. He ido caminando sola con una mochila a lo alto y me he quedado allí para poder estar conmigo misma. He llevado muchos procesos, he llevado una larga trayectoria para llegar a este punto. Y sí, tienes que estar muy preparado para ver cosas que realmente lo que duele, siempre he dicho, es el no haberte dado cuenta antes. El haber quizás tomado una buena intención o haberlo visto desde tu perspectiva. Porque si hoy puedo decir que las cosas duelen, es porque no te esperas que pueda otra persona pensar o hacer sin que tú hayas tenido quizás esa intención. Entonces, sea lo que fuere, a estas personas que hoy estáis aquí, aquellas personas que depositáis la confianza en todos los divulgadores y no tenéis otra cosa que hacer en vuestras casas que mirar todo el tiempo el móvil, diría, replantearos vuestra propia vida. Porque muchos de los que estamos aquí, cuando nos atrevemos a salir justamente y ahora en público, es porque principalmente nuestras vidas están perfectamente atendidas. Y si no, repito, he tenido la experiencia de hace 2 años o 3 años, cuando sí, muchos me habéis preguntado con la antigua relación que tuve de Sebastián, sí se fue, dejamos la relación, precisamente porque él empezó a comentar unas cosas que no iban conmigo y a día de hoy puedo decir que al hacer algún tipo de medicina tuvo una despersonalización. Cuando yo digo que hay cosas que me he tenido que callar, me he tenido que callar incluso que mi propio equipo hace 4 años, 5 años me la intentaron pegar. Entonces, no solo con eso he tenido que ver lo que es la herida de traición desde mi interior, desde esa parte misma. Y no me considero que sea una persona ni ilusa, ni incrédula, ni una persona que realmente esté haciendo algo para pagar karma. Yo no me lo creo, porque a fin de cuentas, si son pruebas o los arcontes, porque precisamente estás haciendo que las personas sean más conscientes, aquí el no tener, y esto es fácil, es matemática pura, si la mayoría de la humanidad está dormida y son pensadores, pues va realmente a alimentar esas tulpas o egregores donde vibre más denso. La persona que intenta vibrar un poquito más, con mucho que quiera, hay menos cantidad del otro lado. Entonces, en el momento que se ilumina, eres más visible. ¿Qué tuve que hacer? Tomar más tierra, más todavía, empezar a darme cuenta que ya tenía que empezar a mover ficha en mi lado terrenal, en tener una base, que es cuando llega mi base, digamos, mi casa. En el momento que sentí que me llegó la casa, justamente cuando llegó Sebastián, ¿no? Que justamente nos conocimos y rápidamente creo que lo hice visible y hablábamos de cómo hacíamos el huerto ecológico, todo. Todo era perfecto, todo está bien, son cosas que pasan. Yo lo tengo como un compañero que me mostró muchísimo. Luego, de hecho, tenemos una cábala muy parecida, es decir, nuestra estructura energética era muy parecida.
Y yo sentí que fue el mejor mensaje que me pudo dejar ese masculino como compañero. Lo que pasa que cuando nos exponemos tanto a redes sociales, cuando nos exponemos, puede pasar de todo porque hay gente que no tiene buenas intenciones. De hecho, cuando nos fuimos a Bosnia, fui testigo, lo dije, como la piel se nos estaba cayendo a trozos. Jamás me salió un flemón, teníamos muchísimo tipo de ataques y evidentemente una persona que no estamos todo el tiempo, pues si se cuela una semillita o se cuela cualquier cosa, es suficiente para que eso se germine. Por lo tanto, a raíz de esa separación, tuve todos estos 2 años una introspección mucho mayor porque estuve conmigo e incluso me mantuve hasta en celibato. Son cosas que a veces las vemos en los libros o los vemos fuera, pero es muy distinto tener la teoría a decir qué pasa si yo hago esto, qué pasa si yo aplico más y empecé a repasar todo lo que yo empecé a estudiar. Y fue un año de tomar acción. Fue un año de decir, wow, me he dado cuenta de ciertas cosas, veo venir esto y ya estar preparados como lo que comento, ¿no? Seguramente. Y digo que ahora lo que está en resonando con tu esencia vaya a hacer cambios porque los ciclos cambian, porque las pruebas se acaban, porque cuando tú ya sabes quién eres no necesitas seguir convenciendo a nadie porque precisamente seguiremos teniendo las represalias y justamente las consecuencias de aquellos que no se quieren hacer responsables por sí mismos. Por lo tanto, diciendo solo esto también, recuerdo que cuando yo he dicho muchas veces es que hacemos testajes, no es que haya algo selectivo, es que realmente hay un compromiso de a ver quién, porque el crecer y hacernos más conscientes también es saber con quién vas a hablar, quién te va a observar y quién lo dejas entrar en tu vida personal. Y esto es lo que nos ha llevado sobre todo a que me ha dado igual colaborar. Fijaros, he tenido miles de propuestas, muchos intentos de colaboraciones. En estos 2 últimos años, os fijáis, no he salido prácticamente en redes como al principio, que cogía cualquier cosa, bueno, cualquier cosa no, pero sí que de alguna manera la vibración o lo que fuera sentí que era necesario para sumar a la divulgación. Cosa que cuando pasó esto también me tomé mucho más en serio que era correcto y no, para poder llevar a un poquito a debate y un discernimiento entre, me considero mediadora, ¿no? De varios aspectos distintos, cosa que también tengo que decir que sí, que hay que tomar más responsabilidad y aquí sí que asumo mi responsabilidad de cómo a veces las personas tienen clasificadas las palabras que yo las hago con un registro natural y sin ofender o sin ser negativo. Por ejemplo, cuando hablamos soy mediadora de razas. Me refiero que soy mediadora de varias ideas diferentes e ideologías inclusive, y me da igual, porque para mí el amor está por encima del juego. Para mí no hay buenos ni malos. Hay personas que entienden lo que están haciendo porque son especialistas en todo el tiempo que le dedican, y hay algunos que son ignorantes porque no le han prestado atención a tener su orden y mucho menos a registrarlo. Entonces, hay almas muy avanzadas y hay almas jóvenes que acaban de empezar. Entonces, siempre diré que toda alma que sea antigua y toda alma que realmente se haya propuesto en esta vida a decir ya no vengo más a este planeta, justamente somos los que nos estamos encontrando. Somos los que estamos sosteniendo lo insostenible, porque los dolores, creerme que es muy fuerte. Sentir un dolor colectivo como el otro día es que te entre náuseas, por eso a veces no podemos estar tan visibles y a vísperas justamente de un evento como es el que vamos a llegar, es es innombrable. Las náuseas, el malestar, todo tipo de ataque energético que nos puede venir y justamente de otros compañeros que pueden estar parasitados y se toma la libertad de poder hacernos llegar un mensaje justamente porque no lo filtran. Me voy a ahorrar por ahora el nombre, me voy a ahorrar ahora mismo de personas que creen que tienen la verdad absoluta y si no es como ellos dicen, pues te pueden juzgar o dejar en evidencia en medio de una entrevista. Pero bueno, esto para el que tenga ojos para ver, que vea. En mi caso, estamos en una plataforma que yo solita he empezado. Y lo digo porque cuando hablamos de coherencia, tienes que ser coherente en todos los planos. He sido quizás más inocente en no tener, fijaros, en no tener la información en cosas tan sencillas, por ejemplo, como de finanzas.
en cosas tan sencillas en cuando te estás organizando y tienes que delegar. Soy una persona que desde siempre he sido empresaria. Siempre he tenido un negocio familiar, justamente que cuando empecé con todo esto, perdón, cuando yo me quedé embarazada de mi segundo hijo, porque ella era diseñadora de bikinis, yo totalmente lo dejé. Y me metí con el tema del diseño, y me metí con el tema de hacer dietas y me metí más en el ser entrenadora personal. Cuando ya estuve más metida y creciendo, porque a todo esto no nos olvidemos que venimos con el velo del olvido, venimos con memorias e ideas que no son nuestras y hacer un trabajo de limpieza es una responsabilidad que le toca a cada quien. Pero creo que para más evidencia os ponéis un poquito, si tenéis tiempo, a quien le interese o si realmente ahora mismo es el mayor juicio final de todos los tiempos, poner vosotros mismos a investigar si soy la misma cuando hablé en el primer vídeo a como estoy ahora. Entonces, primeramente, me va a dar igual, porque antiguamente sí, que quizás me podía eh, sofocar o preocupar por el que dirán. Ahora me da igual porque no me hace falta ni estar maquillada ni estar prácticamente peinada, ¿vale? Para poder salir. Y realmente es una tranquilidad y paz mental cuando duermo, pase lo que pase, que eso no lo paga nada en la vida. Eso es el resultado de una calidad de conocimiento que sabes utilizar en ti. Y eso lo tiene que hacer cada uno. Nosotros no tenemos la varita mágica. Simplemente me parece, y ya hablando para todo divulgador, que somos muchos, que venimos con buenas intenciones, que son guías, que de verdad han puesto la mejor parte, porque cuando tú vienes a estar al servicio o a ser buena persona simplemente, ya no somos solo buenas personas con nuestra familia, en nuestra familia recordar que he sido testigo cuando mi papá me lo ha llevado conmigo, cuando he hablado con mi hermana, a veces hemos hecho alguna historia, mi hermana y yo, de hacer un monólogo, de poner a mis hijos, de hacer alimentación consciente. Entonces, yo he dicho simplemente lo que ha funcionado. Pero las personas justamente cuando no, porque se mantienen en una idea, porque cada persona recibe lo que le viene bien, y repito, fijaros que aún así, haciendo dietas, siempre he dicho que cada cuerpo es un mundo y es un universo. Al igual que toda información que llega, no todo el mundo le va a servir. Por eso quédate con lo que a tu alma le vaya a resonar y vaya a ser quizás más, más apropiado para tu crecimiento y descarta y déjalo ahí para si en algún momento esto te puede resonar. Pero hoy en día mi deber es ir avisando poco a poco porque puede pasar cualquier cosa. Tanto es así que cualquier cosa que podría cerrar totalmente el canal y lo que representa resonando con tu esencia y mi vida sigue perfectamente. Si no lo he hecho antes es porque veo que este transcurso de poder recordar y sobre todo con la falsa información que fuera, cuando hace 2 años 2 años que yo tenía que haber parado, me tenía que haber dado un descanso, me tenía que haber recuperado suficientemente porque ya no solo estaba en una rotura, me había quedado con una vida a medias, me había quedado con un proceso de que tenía que actualizar, que era consciente de que se había colado algo que no era correcto y yo misma me tuve que hacer consciente y progresivamente ver. Y por eso fui anotando y por eso hablo de darle forma a tu luz, porque creo que justamente sin esa experiencia no podría hoy estar donde estoy y ayudar a tantos de los que realmente confiáis, al menos en el progreso y en el proceso. Dicho esto, lo digo más que nada porque yo me puedo hacer responsable de lo que digo, de lo que entiendo y las herramientas que hoy en día, las que nos han facilitado, vamos a poner nuestra antigüedad del alma, lo que hemos podido recordar, porque si algo he tenido es que me he movido. Y por eso siempre he dicho que si tienes dudas, hoy muévete, que no eres un árbol. Porque si hoy no te encaja algo, tú tendrás que hacerte responsable de dónde lo vas a encontrar. Y como alma antigua, que yo soy, y muchos de los que siguen, que le llamo el petit comité, las sacerdotisas, las tejedoras, lo que fuere, las mujeres sabias, somos también muchos masculinos, nos hemos atrevido a ir a aquellos lugares para recordar otras versiones de nosotros y aplicar lo que ya habíamos registrado. Entonces, cuando tú viajas, cuando tú lo aplicas, cuando tú convives, cuando tú haces prueba y error, solo queda realmente entender
que quién va a discutir lo que es indiscutible. ¿Quién me va a decir ahora? Y si también estamos en los tiempos con esto, como cuando también fui a Argentina y lo dije públicamente, me libero por todo lo que también ha traído. Porque si también todos los que estáis ahí son mis sombras, no tengo miedo a nada porque sé perfectamente mis pasos, sé perfectamente cómo he trabajado la impecabilidad de mis intenciones y para qué ha sido. Pero no obstante a todo esto, cuando en su momento tuve que parar y no lo hice, me demostré que somos imparables, que cuando tienes energía de verdad porque te sabes calibrar y te sabes regenerar, no duermes, no duermes porque nada te drena, porque nada te ha enganchado, porque no te estás desgastando, porque haces lo que amas, porque realmente no necesitas convencer a nadie. Estás tan seguro de ti, estás tan convencido de lo que estás haciendo que paras el tiempo. Somos personas que aprendemos a parar el tiempo, vivimos atemporalmente. Y sí, donde otras personas dirían que no se puede cambiar, estamos hablando de otros planos energéticos que existen. Y si no, mi vida y todo lo que he visto es una farsa, cosa que no, porque hay miles de testigos, pero ya no solo los que estáis ahí detrás y los que hablamos por Telegram o por por WhatsApp o por correo electrónico, sino los que nos vemos, los que hablamos, los que reímos, los que tomamos café, los que paseamos, los que nos atrevemos a llorar y a sincerarnos, los que nos liberamos de todo lo que con otra persona no podrías hacer. Entonces, cuando tengáis que juzgar o decir algo, aseguraros muy bien primeramente cómo son vuestras vidas, aseguraros también cómo han sido vuestros recorridos y cómo han sido vuestros progresos y sobre todo cómo habéis empezado. Porque cuando alguien te despierta, no te va a gustar. Y si mi único punto, por decirlo así, de los que están ahí, es recordarte algo que realmente no sabías antes de juzgar, plantéate por qué estás atacando, cuando la luz realmente no ataca, cuando realmente se nos ha olvidado agradecer. Y es normal si habláramos un poquito cómo funciona nuestra psique, todo patrón que cambia justamente de ritmo, al no tener el control, al ser desconocido, entra en un momento de confusión, puede generar una ofuscación instantánea, puede preocuparte, pero es cuestión de tiempo. Le has reconocido. ¿Sabéis cuando hemos hablado muchas veces, cuando una persona entra, se le para y le hacen un enchufe de estos, como se dice, le dan con una descarga que le reactivan el corazón? Perdonad, ahora mismo no me sale la palabra. Suele pasar cuando estamos hablando desde otro punto, difícilmente. Y sí, porque me atrevo a decir que cuando vemos las cosas, yo no me quedo con las olas, me quedo con el mar, entonces no entro tanto en detalle, entro en todo el concepto. Podemos ver perfectamente toda la montaña, no solo también el árbol. El árbol cuando nos toca estar debajo y contemplar ese espacio con los que llegamos, pero sabemos ver todo el paisaje. Entonces, también somos de aquellos que tenemos muy bien ubicadas nuestras personalidades, sabemos adaptarnos muy bien a ciertos ciclos y, sobre todo, cómo reconocer a las almas antiguas. Una alma antigua se puede meter en cualquier campo de batalla. Y si no, también os recuerdo cuando pasó lo de Valencia, que me metí en plena batalla y ahí recuperé algunos compañeros que tenían que salir, que a día de hoy estamos en contacto, que a día de hoy justamente fue lo que tenía que pasar porque no se puede encontrar a compañeros guerreros en un día cotidiano cuando tú estás en modo zen. Por ejemplo, los tienes que encontrar justamente en sus partidas, en sus hologramas, en su punto, en donde fuere, porque tenemos memorias de todo, porque recordamos todas las batallitas que hemos ido transitando, y si no por las ideas. Y si hablamos de jugadores, pues sería el cartucho que tienes. Y si hablamos de alma antigua y estamos aquí encerrados, joder, pues nos conocemos el juego ya bastante. Entonces nos interesa realmente a todos quién tiene la pista de esta vida, quién tiene este dato donde yo no recuerdo. Por eso siempre digo que antes de juzgar, el que juzga pierde. Aquella persona que se confronta, nos estamos haciendo más débiles, más vulnerables y entonces estamos más alimentando a esa intención donde volvemos todos, digo todos, a caer en la trampa y a caer otra vez en
en ese orden mundial, en todo lo que puede llevar, porque si algo abunda bien grande aquí, es la ignorancia colectiva. Y no me parece justo que porque unos no se pongan las pilas, vayan creando distorsión y vayan generando oleadas de pensamientos negativos donde muchos de nosotros lo percibimos y tenemos que limpiar la mierda donde otros no lo hacen. Porque si cada uno se hiciese cargo de lo suyo, no tendríamos que tener el triple de faena todos los días. Porque nosotros, como he dicho, también somos mamás. Somos papás, somos mamás, nos hacemos responsables de nuestras hipotecas, de nuestros gastos. Ah, por no decirlo, también he visto muchos compañeros que están aquí pero trabajan en B. Entonces, ya no solo esto, también con los problemas actuales que vive España, con los problemas de los impuestos, con todo lo que te lleva justamente por tener una empresa, el beneficio de empresas, el IVA y todo lo que viene después. Entonces, todos también estamos en la misma. Pero cuando tú empiezas a tener un poquito más de habilidad, se supone que cuando tú eres más consciente y alma antigua, te tienes que empezar a recordar todas las áreas. Y ese es el punto en lo que yo he tenido que hacer. Por eso a veces más estoy aquí y en otro lugar un poquito más cuando es el momento. Pero llegado a este punto, creo que lo más coherente que nos corresponde a todos es si hoy en día tienes paz mental y si estás seguro de que la vida que tienes es tuya o te la han dejado prestada. Porque aquel que se vende no sabe ni con quién está haciendo los acuerdos. Esto es mucho más fácil. Las personas que tienen de verdad la calidad de ser ellos mismos verán la tentación muy cerca, pero siempre tendrán una corazonada y sabrán perfectamente que sus valores están por encima de todo, que no se van a vender. Somos mujeres que no nos vendemos. Somos personas que hemos pasado cuando digo por todo tipo de tentación, todo tipo de tentación. Empezando cuando yo era competidora. Y he visto compañeras mías y pasan por el tubo por aquí para tener una posición. Entonces, de verdad, una persona que conoce ya la intención de su alma, que es salir de aquí, no va a luchar por quedar por encima de otro. No se va a vender y no va a perder su dignidad bajo ningún concepto. Entonces, ni aquí ni en ninguna parte. Ahora, la única parte es que nos atrevemos a vivir y a entrar, como digo, cuando yo he hecho entrevistas, cuando he tenido mi buena fe de hablar con algunos divulgadores y compañeros para decir, oye, ¿qué te parece esta persona? Oye, y si hacéis un podcast, oye, esta soy yo. ¿Por qué? Porque no tengo maldad. Porque entiendo perfectamente que el amor lo sana todo. Soy una persona que realmente puedo entender lo que le puede pasar a un compañero, sobre todo los masculinos, que sí que tengo que decir que desde esta área están bastante afectados, simplemente por la carga de un colectivo, por no reconocerse, por no permitirse llorar, por no reconocer su parte femenina, que no está mal, es simplemente una energía no reconocida por un colectivo en guerra. Entonces, por este patriarcado que tenemos. Pero justamente cuando tú lo haces público y dices, ostras, la gente no te reconoce por lo que dices, te reconoce realmente por los hechos, te reconocen por cómo les haces sentir. Pero también hay que entender que hay personas que cuando atacan es que tienen miedo. Entonces, veréis con alma antigua, por ejemplo, yo lo digo en este aspecto, me he quedado de pasta de boniato con dos revelaciones grandes que justamente sabía que tenían que venir y posiblemente lo tenga que decir en algún momento públicamente, no me gustaría porque realmente no quiero llegar a ese punto. No me gusta tener que hablar de, sobre todo de cosas personales, pero si estamos hablando de algo que no es correcto, yo estoy hablando de la verdad. Hablamos del orden divino, de la justicia divina. Estamos hablando que se muestre realmente lo que a nadie confunde. Cuando tú tienes valores, cuando tú tienes palabras, cuando tú tienes voz, cuando te has accionado, cuando eres valiente, cuando te has atrevido, no es justo que el que no lo ha hecho vaya generando confusión y mucho menos creando mucha distorsión en algo donde tú te has esforzado durante todo este tiempo. Por lo tanto, ahí sí que no lo voy a permitir. No voy a permitir que mi nombre se eche en balde. No voy a permitir que todo lo que he podido comprobar, no solo yo, sino todas las que estamos aquí, porque podremos sacar, pero historial para rato, testimonios que no acabaríamos nunca. Tendremos para hacer 3 vídeos de YouTube, para hacer todo lo que realmente se puede mostrar
que el conocimiento con el amor aplicado sana, te libera. Para sanar una memoria tienes que tener muy claro, primeramente, dónde está ubicado. Segundo, qué fue lo que te causó. Y tercero, la gravedad del asunto de la frecuencia en cómo vibra. Si tú no tienes la capacidad de sostenerlo, de hacerte responsable cuando lo vayas a activar, por eso, si os fijáis, cuando hacemos las sesiones, estoy una semana en contacto con vosotras para que vaya justamente progresivo el trabajo que es calibrar hasta llegar como mínimo a los 7 días y luego decir dónde tienes que seguir y continuar porque ya no hay marcha atrás, es irreversible, simplemente porque, al igual que todo, tú puedes quitar una bombilla momentáneamente, pero no puedes quitar todo el conducto de lo que hay detrás. Tienes que desinstalar todo lo que ha hecho que se ilumine esa bombilla. Y eso es más laborioso, porque se tiene que pedir más permisos, porque para que venga un electricista y quite realmente o te rompa el techo, eso no es de un segundo. Y sobre todo las personas pretenden que de una sentada lo que nos han hecho responsable, que ni ellos entienden, otra persona lo haga. Y eso sí que ya me parece abusivo, me parece ya totalmente de pérdida de orientación y sobre todo de falta de progreso de la evolución humana. Si hemos llegado aquí, que hay una de las cosas que de pequeña yo ya decía, digo, Dios mío, digo, ¿cómo podemos, o sea, la estupidez? Porque si al menos, fijaros, yo puedo decir y puedo reconocer en algunos momentos que siempre he dicho en algún punto de, ostras, joder, sí, pues sí, como pensaba yo, ostras, el otro día hablaba con mi hermana, digo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando decíamos? Porque claro que hemos tenido momentos y todos los momentos, los ciclos, las revelaciones familiares, de unas conversaciones difíciles, las hemos hecho. Y he sido la primera que ahí están los talleres, yo lo he dicho principalmente. Tú no puedes entender otras áreas de tu vida y no puedes entender tu situación si no sabes por dónde partes, si no sabes por qué estás aquí, porque la ignorancia te persigue, porque tu sombra siempre va contigo allá donde te vayas, allá donde te materialices, ahí vas a estar. Entonces, ¿no sería mejor que en algún momento, como muchos he dicho, wow, no es que me pasa de todo, Lore, no, es que te has hecho consciente aquí. Y cuando tú te haces consciente, empiezas a resolver lo que antes no podías. Tienes más fuerza para llegar en esos lugares donde se requería de mucha más fuerza. Por lo tanto, aquí sí que digo, sálvese quien pueda y sálvese el que tiene de verdad el entrenamiento suficiente para enfocarse y hacerse responsable de su propia vida. Entonces, prohibido en ese aspecto, y lo digo de verdad, si queremos llegar un poquito más a juzgar al otro, porque nadie sabe el recorrido, para eso que se ponga cada uno los zapatos y entenderemos un poquito más. Yo a lo largo de toda esta historia, cuando a veces he entendido o he querido inclusive decir algo de lo mío, digo, no puedo quejarme. Y al revés, agradezco. Y por cada sesión y por cada noticia a veces que de esas violaciones, de esas cositas que están pasando, cada día de mi vida agradezco. Cada día agradezco por las compañeras que tengo. Cada día agradezco por ver a mi hermana enfrente, que era un sueño cuando teníamos de niña. Cada día agradezco de que mis hijos estén conmigo, de que le pueda hacer el desayuno, que le pueda dar su platito, de que le enseñe los valores, de que me haga responsable de verdad que estos dos niños sean dos hombres. Entonces, ¿os imagináis que más mujeres pudieran entender la responsabilidad que tiene nuestra atención en nuestras familias, en que cómo miras al hombre, así realmente puedes hacer que todo funcione, que somos el motor de los hogares, no de lo que está pasando, no de subirte en ser diva y hacer que te lo den todo? Entonces yo creo que aquí ya se está perdiendo todo, porque en un principio ya perdimos la ética moral, perdimos los valores, perdimos realmente nuestro propio discernimiento, perdimos nuestra voz. Pero ¿qué pasa cuando la recuperas? No le va a gustar a aquellos que están llenos de parásitos y de arcontes. Entonces, por eso digo, antes de meterte en esta vida, antes de meterte realmente un poquito más a hurgar de qué va, asegúrate que estás bien entrenado o asegúrate que no te da miedo a perder nada. Por como lo he dicho ahora mismo, hace 5 días, sí, 5 días, aquí, en grupo. No sé si en algún momento también tendré que sacar los detalles o sacar los audios. Yo me liberé. Porque si todo lo que me ha hecho crecer, resonando con tu esencia, que lo dije públicamente también,
ha sido para encontrarme. Entonces no me voy a juzgar por cada paso que he dado, no me voy a juzgar por meterme en experiencias justamente que os he puesto de ejemplo para saber encontrar mi propio ritmo. Entonces, qué bueno de que os haya dejado, sí, una pauta a seguir, aunque ya desaparezca, porque a fin de cuentas, mensaje entregado, porque ya no, cuando estás en este punto, no nos, no tenemos que convencer a nadie, no nos importa, entendemos justamente que el que llega es porque está en la responsabilidad que todos tenemos para hacer un mundo mejor, una humanidad, o al menos para enseñar lo que hemos venido a hacer. Pero el que no, también continuamos, porque somos viajeros del tiempo, somos el proceso. Y fijaros, yo solo sé que no sé nada, pero sí que sé lo que por qué he llegado aquí, y es suficiente. Y también sé que cada vez que estoy más en mi centro, tengo más paz mental, tengo más amor, tengo más proyección, envuelvo todo el mundo en luz, no juzgo y por cada ataque que me dan, deseo más que se conecten con su propio amor propio, sobre todo, para que dejen de tener miedo, porque ya es frustrante las personas que atacan, es sinónimo de que tienen miedo de morir. Pero no se dan cuenta que lo que quieren mantener es un falso yo, es un ego donde ya no se sostiene por la frecuencia de muchos de los que estamos despiertos, de los que nos hacemos responsables en cómo nos estamos alimentando, que muchos ya estamos comiendo una vez al día, que hacemos ayunos de 20 horas o 24 la mayoría de veces, pero el promedio serán 17, de que hemos hecho estudios, nos hemos trabajado la microbiótica, nos hemos desparasitado muchísimas veces. Ya comemos dietas que a veces son insípidas si son necesarias para no bajar la frecuencia. Inclusive os dije, soy la persona que me pidió carne y he comido carne cuando mi cuerpo la ha pedido. Soy coherente, no sigo modas, no sigo tendencias. Somos realmente la verdad que vibra en aquel que sabe ser coherente y es eterno. Entonces, me voy a quedar a partir de ahora con las personas que nos hablamos porque tenemos el mismo caminar y el que no estará perfecto. Y sabéis que nos hacen un favor. Las personas que ya se van es porque nunca fueron. No puede irse nada también o no puedes perder nada cuando nada fue tuyo. Entonces, cuando entendáis que simplemente se abren escenarios, se abren circunstancias según tú le des el poder, ya verás que cuando entiendas lo que es el amor, lo que es dormir con en los brazos de la persona que amas, cuando entiendes que tienes presencia, respeto, cuando has aprendido justamente de los errores, y no fueron errores precisamente, fueron falta de atención porque estabas enfocado en cosas del exterior. Ahora quédate con la persona que te habla desde el corazón. Quédate de verdad con las personas que hacen más que dicen. Y realmente quédate con aquellos que saben entender también tu proceso. Porque no estamos para salvar la vida de otros cuando nosotros también tenemos la responsabilidad de atender las nuestras. Entonces, por eso que se muestre la verdad. Yo lo digo aquí, es momento que la verdad hable. Se van a caer más velos. Estamos en un medio colectivo. Y justamente no podemos culparnos a todas las que venimos en esta área, y todas las que conectamos con la telepatía, porque sí, si hay algo que realmente he aprendido y ya nos hemos sacado la mayoría un máster, no, esto no es una escuela, es lo que fuere. Pues bueno, tenemos una experiencia, tenemos un grado, podemos hablar desde una impecabilidad. Y mientras tú te respetes, verás que los demás lo van a hacer. Porque si has aprendido a quedarte sola, has aprendido a estar con toda tu mierda. Has aprendido a sacarla, a ordenar y a perfumar y a decorarlo. Nadie te va a decir nada cuando ya no huele igual, cuando has visto que realmente ya no vibras con la misma intención. Entonces, esto es muy importante, chicos, a todos los que entendemos los pensamientos de otros. Cuando hay algo, alguien que te proyecte mal, recordar que no es lo que te dicen, es como te piensan. Salte de ahí. Salte de ahí o pide que se muestre la verdad. Haz que realmente se muestre y veréis que es cuestión de tiempo. Mantente en tu sitio, mantente en tu eje, no agaches la cabeza. Cuando digo que el que se niega pierde es lo mismo de faltarte el respeto a ti. Y sabéis que cuando también somos coherentes, fijaros,
Ahora está revelándose todo porque son cierres de ciclos de muchos tiempos, de muchas vidas y es normal. Están saliendo todos los miedos, están saliendo todo lo que la gente cayó. Pero por favor, si te callaste 5 o 6 años, tampoco vayas por ahí. Que te calles 5 años no lo vas a solucionar en una porque te ha pasado una circunstancia. La coherencia es decir, ostras, pues ahora he aprendido que cuando lo sienta lo digo al momento. Y eso es lo que hemos aprendido muchos. Por eso tenemos relaciones conscientes, por eso tenemos vínculos sanos, porque en el momento que pasa algo sabemos hablar con claridad, porque no tenemos apego, porque los terceros no nos hacen felices. Nosotros ya somos felices y compartimos la felicidad con los demás. Y sobre todo, no caemos en la tentación. No necesitamos fumar porros, no necesitamos beber, no necesitamos ir de fiesta o realmente perdernos para saber lo que es la plenitud. Hemos encontrado la maravilla de la vida y hemos encontrado el disfrute porque sabemos cómo funcionamos. Y cuando tú sabes perfectamente cómo funciona este cuerpo biológico, solo lo haces realmente crecer. Le haces crecer, le haces que tenga más frecuencia y tus pensamientos son con más calidad. Y, y ahí justamente es cuando la gente te percibe. Pero dicho eso, cuando tú también tienes pensamientos positivos, también te das cuenta cuando el que no lo tiene. Por eso, fijaros el máster que traemos hoy, que cuando el río suena es porque agua lleva. Y esto es lo que digo, no puede ser, no puede ser. ¿Os acordáis el vídeo que dije cuando estaba de rojo, el vestido de rojo, en algún momento? Pues sí. Sí puede ser. Todo aquello que creías que no, sí. Entonces ahora muchos también, después de todo esto, sí, porque ser consciente es salir de la ilusión. Ser consciente de decir, madre mía, donde yo estaba metido no me daba cuenta. Y duele, duele para el ego, duele por la expectativa, duele por decir, madre mía, ¿por qué me volé tanto? Porque está bien volar, pero está mejor aterrizar. Porque de alguna manera también tienes que recargarte. Pongamos a alguna persona que esté volando en un avión, tarde o temprano tiene que bajar a volver a llenar de combustible. O lo que estés haciendo ejercicio nadando. Si estás buceando, ¿verdad que sí? ¿Verdad que la bombona se quedará sin gas? Sí, sin oxígeno. O si estás bajo el mar, en algún momento tendrás que coger aire. Sea lo que fuere, coger aire. Volver a tu centro es volver a tu verdad, es volver a tu ritmo. Así que si tú aguantas sin respirar para meterte en un meollo, en una tulpa, un egregor y para desatar algo, pero puedes sostener y luego volver a tu centro, hazlo. ¿Qué es lo que he hecho yo? Es cuánto tiempo puedo, porque calculo el tiempo, calculo los ciclos y sé a quién me voy a encontrar, porque justamente es aquello que ya no tengo miedo. Y puede ser esas sombras convertidas en personas. Son esas sombras que tienen nombres y apellidos. Son esas sombras que realmente se han manifestado y llega la gran revelación. Entonces, wow, si todo se está proyectando en el inconsciente, qué power y qué revelador, porque a día de hoy todo lo que estoy viendo en mi pantalla es parte de esa ilusión o lo que yo le di fuerza o valor o lo que fuere, cosa que también nos sirve de ejemplo para decir, bueno, es verdad que sí, creo que esto pasa, está pasando, por lo tanto, corrijo mejor los pensamientos y vuelvo a actualizarlo. Si sentí que esta persona estaba así, pero no creo porque la tenía puesta con una etiqueta de mucho amor, no. Los hechos son los hechos. Una traición es una traición y una emboscada es una emboscada allá donde vayas y en el idioma que quieras, pero la traición solo es una traición. Entonces, cuando el cuerpo se activa y cuando empiezas a estar nervioso y cuando dices hay algo que no anda bien y hay algo que no sé qué, tu alma ya te está avisando que prepárate. No es para que huyas, no es para que canceles, es para que saques todo lo que realmente conoces de ti y que vayas a por todas. Y eso se le puede llamar arcontes, parásitos, personas, situaciones, cosas que se acaban, ciclos que ya tenían que haber acabado. Entonces, qué bueno que la vida te pueda mostrar que aquella intuición siempre fue cierta, pero que tu verdad está en tu paz mental. Y ahí todos ganamos, que cada uno se quede con lo que entiende, pero que si no está en la misma sincronía, que ya se salga del juego. Así que dicho esto, chicos, os deseo toda la claridad y el discernimiento apropiado para que podáis tener en la medida de la antigüedad de vuestra alma vuestras mejores decisiones, que os conectéis con personas que os hacen realmente ser mejores cada día y que entendáis lo que es un amor verdadero,
de lo que es realmente el respeto, porque las personas cuando empiezan a hacer un trabajo interno, os puedo asegurar que aquel que de verdad se trabaja no va ofendiendo a nadie. Dicho esto, deseo que de verdad compartáis si hay alguien que necesita escuchar estas palabras. Para todos los que me estáis escuchando ahora mismo, sí, haré otro vídeo especial. Seguramente que el correo de Resonando con tu Esencia tendré que abrir otro. Yo no sé si después de todo esto, la persona que realmente, si llegara a ver el vídeo, tendrá la capacidad de borrar toda la página web y todo lo que he creado durante 10 años, pero también lo digo, pero el día de hoy está así. Estamos en que, para mí, en este aspecto, no tengo nada que perder porque a fin de cuentas me encontré. Y eso es el mayor regalo que me ha dado todo este transitar y todo este bagaje en resonando con tu esencia, que si el ciclo se acaba es porque empezamos otro, nunca lo olvidéis. Y si era resonando con tu esencia, ahora se llamará resonando con tu conocimiento. Hasta la próxima, chicos.